Hola, ¿qué tal, gente? Hoy vamos a hacer una fideuá, siempre a mi manera. O sea, después cada cual en su casa lo hace como quiere. Yo la voy a hacer de carne, porque a mí de pescado no me gusta. Acá la suelen hacer de pescado, eh, con mariscos, pero bueno, yo la voy a hacer de carne, que también se hace de carne. Bueno, ahí vamos con la receta. Vale, para hacer la fideuá de carne, aquí tenemos, yo tengo 2 pedazos grandes de secreto, un poquito de romero, ajo, mi pimiento, ya puse el caldo a calentar, así que bueno, procedemos con cómo se hace esto. Vamos a cortar chiquito lo que es la carne. En trocitos. A mí me gusta el secreto porque es gustoso. Y le va a dar bastante sabor a lo que es la fideuá, ¿no? Ustedes lo pueden hacer con el tipo de carne que quieran, con pollo, con ternera, con lo que quieran. Yo utilizo esto. Lo cortamos en cuadraditos chiquitos. A mí me gusta de pescado, pero no es que me vuelva loca. He mezclado con pasta, ¿no? Así me gustan las pastas de otra forma, no en fideuá, con pescado. Y como acá en casa tampoco mucho me gusta, entonces lo hago mejor hacerlo así. Aparte para que vean que se puede hacer también de otra forma. Que se le puede poner lo que quieran. Lo pueden hacer con costillal también, con lo que quieran. Lo bueno de esto es que no tiene hueso. Después cuando a la hora de comerlo no te encuentras los huesitos como ser del costillal en medio de la fideuá. Es todo carne. Y tiene el mismo sabor porque al fin y al cabo es cerdo. Vale, acá tenemos esto. Vamos a pelar nuestros ajos. Yo lo voy a cortar en rodajitas porque así lo freímos un poquito y larga más sabor. Vamos a cortar el pimiento en cuadradito. Le quitamos la parte blanca. Y hacemos cuadraditos más o menos así, de este tamaño, no tan chicos, porque si no se rompen.
Vale. El ajo también lo cortamos en rodajitas. Así da más sabor. Ahí lo tenemos. Vale, acá como veis yo ya tengo mi fuente. Vamos a poner un poquito de aceite de oliva, muy poca, para que no quede grasosa. Vale, como ven, ya tenemos el aceite caliente. Vamos a poner los ajos que empiecen a freír. Vamos a poner nuestros pimientos. Freímos bien para que largue el sabor. Voy a poner una ramita de romero. Acá como ven yo ya tengo mi caldo, no se necesita tanto caldo. Ponemos nuestra carne, freímos. Yo voy a utilizar paellero para esto, pero si ustedes no tienen paellero, se puede utilizar también azafrán o lo que tengan en casa, colorante alimentario. Azafrán obviamente le va a dar el gustito a lo que es a la fideuá en sí. Ustedes utilicen lo que tengan, ¿no?, en casa. Yo suelo ponerle un paellero para que le dé color también, el color amarillito, porque lleva muy poco tomate. Después siempre al ratito, cada cual lo hace como quiere y como puede. A mí me gusta hacerlo así. Hacemos que se fría bien la carne, para que largue el sabor también. Si no tienen este tipo de olla, porque no en todos los países tienen este paellero, pueden utilizar otro tipo de olla que tengan en casa. También se puede hacer en un disco. Lo que pasa es que la cocción en el disco tiene que tener menos caldo, porque esto se deja que haga el socarrado abajo, pero para que queden los fideitos pegados. Pero bueno, en el disco no se puede hacer, no creo que se pueda hacer, porque se quema. Pero hay de las paellas Essen y todo eso que la pueden utilizar tranquilamente. O una sartén grande también pueden utilizar, si hacen menos cantidad. Yo esta la utilizo para 4. Voy a poner mi caldo. Así dejo cocinar un poco la carne.
este otro caldo lo voy a apagar. Vamos a poner 2 vueltas de tomate. Yo tengo tomate frito, no mucho porque después se pega. Es para darle color. Vale, le vamos a poner un poco de pimienta negra, una cucharadita de sal porque ya tengo el caldo, una cucharadita y media, si no va a ser poca. Ahí vamos a poner una hojita de laurel que también le da rico gusto. Y ponemos el paellero para que le dé color y sabor también a la fideuá. Con un solo sobrecito sobra porque esto es para 6. Miren cómo le da color. Dejamos cocinar. Le vamos a poner un poquito de perejil también. Vale, yo le he puesto también un poquito de pimentón para que también acentúe el sabor y lo dejamos hervir un poquito. Total, tenemos más caldo para el caldito para agregarle si hace falta y así se aterniza demasiado la carne, queda mejor. Vale, vamos a poner las pastas. Yo utilizo estos fideos gruesos. Medio paquete alcanza. Ahí ya estaría. Movemos un poco. Esto, como les dije, abajo se tiene que socarrar. Por ahora no le vamos a meter caldo, vamos a utilizar este caldo para cocinarlo. Miren qué pinta que tiene. Re fácil, súper rápido y tienen su comida lista. En 20 minutos tienen todo listo. Vale, como ven ya le falta menos. Yo le agregué un poquito más de caldo porque todavía los fideos están crudos. Lo que quería decir que el procedimiento de la fideuá de marisco es de la misma forma. Si ustedes la quieren hacer de pescado, se puede hacer tranquilamente de pescado. Sofreímos siempre el ajo, el pimiento y le ponemos los frutos de mar y el caldo. Otra cosa, si no quieren hacerla de tomate porque no le gusta con tomate, también se puede hacer al negro de sepia. Son unos sobrecitos que yo tengo acá, que son como esto, ¿ves? Que se compran en el supermercado y también se le da color negro sin que tenga el color del tomate, porque hay gente que también el tomate no le gusta y se puede hacer también al fruto de mar con ese colorante. Y le va a dar un color negro a lo que es los fideos, ¿no? Que también se puede hacer el arroz y la paella, también se puede hacer con el negro de sepia. Siendo que nosotros lo estamos haciendo en el fuego y no en la paella, tenemos que mover para que los fideos que están en el medio pasen a los costados un poco, ¿no? Y se cocine más parejo todo esto. Porque el paellero cubre más lo que es todo la superficie
de la paella, ¿no? Esto en cambio llega más el fuego acá y no a los costados. Pero bueno, lo que hay. Vale, como veis, yo ya le he apagado el fuego. Le vamos a poner un poquito de alioli, que a mí me gusta. Después, si a ustedes no les gusta, como siempre digo, no le ponen. A mí es porque en particular me gusta. Yo compré este suave, que es de la Chobi. Vale, miren qué fideuá que quedó. Espectacular. Y les digo que la probé y está súper sabrosa. Si les apetece, la pueden hacer. Les invito a dar un like, a suscribirse al canal como siempre y no se olviden, bueno, de activar la campanita para que les lleguen más recetas como esta. Bueno, un cariño grande para todos.